Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, conversa desde Estados Unidos con nosotros. Él es boliviano, que hace ya varias décadas radica, vive y ejerce su profesión allá en Estados Unidos. Eduardo, Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué pretende con el envío de tropas ahí cerca o envío de fuerza militar allá cerca a Venezuela? ¿Es pensable que se meta a Venezuela para llevarse a Maduro o no? Eso es ya a estas alturas una intervención estadounidense directa. Muy difícil, Eduardo, ver eso hoy en día. La respuesta corta es que no sé, no, Eh, pero todo puede suceder. Y creo que hay que matizar esto en dos puntos importantes. El presidente Trump ha modificado cómo Estados Unidos hace política exterior y lo ha modificado de una manera extraordinaria en el sentido de que el multilateralismo al que se suscribió Estados Unidos después de la Segunda Guerra ha terminado. Es decir, ya no hay interés en trabajar vía Naciones Unidas, vía la OEA, vía inclusive la misma OTAN, ¿no? Hay una decisión que el presidente es el que determina cómo se hacen las relaciones exteriores. Interiormente, por ejemplo, importa poco lo que dicen los grupos de presión, lo que dicen en el Congreso, porque las decisiones de política exterior se toman en el Poder Ejecutivo y son decisiones del presidente Trump. Uno puede decir, bueno, en consulta con Marco Rubio, en consulta con su gabinete, etcétera, pero esa es una característica muy, en mi opinión, eh, eh, lo voy a decir así directamente, una característica muy peligrosa, porque no hay contrapesos. Entonces, puede ser algunas decisiones acertadas y que le salgan bien, pero también hay decisiones que no son acertadas, en mi opinión muchas, que van a tener consecuencias de larga duración. ¿Ok? El otro matiz importante es que en los últimos 20 años, se ha expandido una geopolítica alterna que hoy domina a muchos de nuestros países, que es la geopolítica del crimen transnacional organizado, que tiene una enorme presencia, digamos, de cárteles latinoamericanos y organizaciones criminales latinoamericanas, desde el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Clan del Golfo, etcétera, ¿no? Al PCC de Brasil, al Comando Vermelho de Brasil, a organizaciones en cada uno de nuestros países que se dedican al narcomenudeo, entre comillas, ¿no? Y organizaciones que han penetrado a los gobiernos, sobre todo, y en muchos casos han penetrado hasta el mismo Estado, ¿no? Caso de Venezuela. Y el multilateralismo con el que se enfrentó al narcotráfico no ha logrado grandes cosas. Hoy, por ejemplo, Colombia exporta más cocaína que cuando Pablo Escobar era el jefe del cartel de Medellín. O sea, hoy hay más droga en el mundo que cuando la guerra contra las drogas estaba en su... Y Bolivia era parte de eso, ¿no? Entonces, y por otra, de la misma manera que ha crecido la producción de drogas en Colombia, ha crecido en Bolivia. Y la penetración de organizaciones extranjeras, ¿no? En la comercialización sobre todo, ¿no? Lo de Bolivia influye, por ejemplo, al norte argentino mucho. La relación Bolivia con Rosario en el norte argentino es profunda. La relación de Bolivia con lo que pasa en Brasil y la droga boliviana que hoy llega a un nuevo lugar, una demanda extraordinaria de cocaína boliviana en Europa. La producción de cocaína boliviana que llega hasta Australia, por ejemplo, ¿no? Ha hecho que ya no estamos hablando simplemente de esa era cuando Estados Unidos era el principal consumidor de drogas. Hoy hay un consumo mundial y por lo tanto hay una producción que necesita satisfacer esa demanda mundial, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor. Y la etapa final de esta geopolítica del crimen organizado es la presencia extraordinaria de China
en esto. Acabo de pasar unos días en Panamá, por ejemplo, donde, donde se ve, ¿no?, la influencia china en la comercialización en toda América Latina de drogas sintéticas. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? ¿No? Muchos dicen, bueno, legalicemos todo y con eso se acaba la mafia. Pues no es tan fácil, ¿no? Eh, que, pero sí creo que entonces estamos ante estas dos fuerzas. Un presidente que quiere actuar de manera independiente, sin contrapesos, tomar decisiones personales, usar a los militares, etcétera, y un crimen transnacionalizado que ha penetrado a nuestros países de una forma brutal. Entonces, en ese contexto es que se toma la decisión de declarar a Maduro un cártel y declararlo un terrorista, y por lo tanto, al ser terrorista, podemos obrar como se obró contra Al Qaeda a principios de siglo, ¿no? Eh, los resultados, desafortunadamente, los veremos más tarde, pero mi impresión es que no van a ser buenos resultados, ¿no? Eh, o sea, cómo gana Estados Unidos en esto? Tumbando tres barcos sin seguir protocolos internacionales, porque los protocolos internacionales ya no valen, ¿no? Bueno, matamos a 15 personas, etcétera, que bien podrían haber sido arrestados, ¿no? Y la droga decomisada, etcétera. Eh, ¿Cómo se va a definir la victoria de esta acción militar? ¿No? La sumatoria de varios botecitos, ¿no?, de submarinos, de lo que sea, o digamos, arrestar a Maduro, ingresar a Venezuela, arrestar a Maduro y llevarlo, ¿no? Que muchos piensan que es un escenario muy posible, ¿no? Yo no sé, no tengo la información suficiente para opinar al respecto, pero al declarar que Maduro no es el presidente de Venezuela, y yo no creo que sea el presidente de Venezuela porque hubo una elección, en la que ganó otra persona, ¿no? Y hubo un chanchullo muy grande. Entonces, pero al no ser al ser el presidente de facto, vinculado al narcotráfico, ¿no?, es simplemente un criminal más sobre el cual uno puede actuar militarmente, como por ejemplo se actuó con Pablo Escobar en Medellín. O sea, yo creo que son preguntas muy importantes, no tengo la respuesta, pero dadas estas dos circunstancias, creo que cualquier cosa puede pasar. Para terminar, Eduardo, Donald Trump, sí, un hombre a veces arbitrario en sus cosas, impredecible. Eduardo, ¿y cuánto tiene que ver el peligro que tal vez advierte Estados Unidos en el crecimiento de un crimen organizado? Bueno, Estados Unidos dice liderado por Maduro y nada menos al frente de un país e instalado en un gobierno para los intereses estadounidenses. El hecho de que la presencia rusa en Latinoamérica y China haya aumentado ya era una preocupación para Estados Unidos. Pero ahora a mí me sorprendió, aunque sea con un fin intimidatorio, que Trump haya decidido ya el envío de fuerza militar cerca de Venezuela. ¿Cuánto puede llegar? No lo sé. Pero es realmente un peligro lo de Venezuela y Maduro en cuanto a expansión de esta fuerza del crimen organizado. Lo estará viendo así Estados Unidos, un retomar de control ahí en Latinoamérica para Estados Unidos, Eduardo. Mire, yo creo que hay varias formas de responder a su pregunta, pero una muy clara, ¿no? Que es, eh, fíjese que lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años ha sido, y uno puede ponerse de cualquier lado y decir, bueno, fue producto de las sanciones de Estados Unidos. Yo creo que fue por el mal manejo que ha hecho Venezuela de su economía o sea, era el país más rico de América Latina, ¿no? Sigue siendo el país con mayor capacidad petrolera en el mundo, ¿no? O sea, Venezuela debería ser como Arabia Saudí, como Qatar, como Kuwait, como uno de esos países, ¿no? Pero hoy tiene índices similares a Haití, ¿no? Eso es mucho decir. Y los 8 millones de venezolanos que están fuera del país están en 72 países alrededor del mundo.
¿no? Y dentro de eso, no es que los inmigrantes como tal se constituyan en una amenaza, porque yo creo que eso es lo peor que ha sucedido, es que se ha generado una xenofobia colectiva en toda América Latina, ¿no? Anti-venezolana, contra los inmigrantes venezolanos, el 99,9% de los cuales no son criminales. Pero basta que por ejemplo, pasa en Chile, ¿no? La presencia enorme del Tren de Aragua, en Perú, ¿no? Basta que algunos cometan acciones para que se cree todo este ambiente, que es lo que también ha sucedido en Estados Unidos. Acá hay una ínfima parte de los venezolanos en este país son Tren de Aragua, pero todos, ahora justos, pagan por pecadores. Y eso ha desatado una xenofobia tan grande, ¿no? Que inclusive venezolanos que estaban acá legalmente, se los ha deslegalizado, ¿no? Y ahora son pasibles a la deportación, ¿no? ¿Son una amenaza a los Estados Unidos, los inmigrantes? No, al contrario, este es un país de inmigrantes. Yo soy un inmigrante. Y creo que hemos contribuido a la grandeza de este país, los inmigrantes, y sobre todo los inmigrantes latinoamericanos en las últimas décadas. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que entender lo que está pasando en Estados Unidos, que es parte de otra corriente. Es una corriente que rechaza, ¿no? Lo que ellos piensan que está sucediendo en su país, que es, ¿no? Que su cultura está siendo reemplazada por estos inmigrantes nuevos, ¿no? Y sobre todo los latinoamericanos. Entonces, usted decía al principio, a veces el presidente Trump es impredecible. No, Donald Trump es impredecible, siempre, ¿no? Y las acciones que toma, no solo que tienen una profunda, digamos, dimensión social en este país, porque tiene o sea, hay una enorme cantidad de gente que piensa que él está haciendo lo correcto, que debe recuperar a ese Estados Unidos de los años 50, me imagino, cuando las minorías no tenían muchos derechos políticos ni civiles. Pero en todo caso, estamos viviendo eso. Y esto tiene, pues, por supuesto, consecuencias a nivel internacional también. Bien, Eduardo, quiero agradecerle su tiempo, el que usted hubiera aceptado hablar con la red Herbol acá en Bolivia. No será la única vez que lo llamemos. Nos interesa conocer su criterio de las temáticas del ámbito internacional y, por qué no, también las bolivianas. Ha sido un gusto, Eduardo, y solamente le digo hasta la próxima. Gracias por la invitación. Hasta luego. Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, boliviano, vive en Estados Unidos, él da cátedra hace 40 años en una universidad allá y, bueno, obviamente que abrió su espectro de mirada mundial muchísimo y además el hecho de haber tenido una destacada trayectoria académica le permite hacer estos análisis nacionales e internacionales y por eso es que lo convocamos a Eduardo Gamarra. Más adelante seguramente volverá a estar con nosotros. Una pausa.